¿Cómo le va? Muy buenos días. Ya como fue anunciado, recibimos a Guillermo Maciel, director de Fundapro. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos en una semana en la cual, más allá del tema deportivo, que obviamente está acaparando la agenda, se ha hablado y se habla mucho acerca de cuestiones vinculadas a la seguridad pública. Hay una idea, por lo menos una iniciativa de juntarse gobierno y oposición para, no sé, en la medida de lo posible empezar a recorrer un camino conjunto, definir políticas de Estado, aunque ya algunas ya están trazadas ciertamente desde hace algunos años. Por eso nos interesaba invitarlo, hacer un análisis de lo que está aconteciendo con la seguridad pública en nuestro país. Y lo primero que se me ocurre preguntarle es, efectivamente, esa sensación que tenemos todos, de que estamos en un año especialmente violento, ¿es así? ¿Se corresponde con las cifras que ustedes llevan adelante? Sí, seguramente que sí. No solamente porque lo reconoce la gente, uno habla con un familiar, un amigo, un vecino, y la inseguridad ha aumentado, el delito ha aumentado. Lo reflejan las encuestas. No hay encuesta de opinión pública que no dé como la primera preocupación de los uruguayos el tema de la inseguridad. Y lo que termina de reafirmar esta situación son los números del Ministerio del Interior. Es decir, los malos resultados o muy magros resultados del Ministerio del Interior, donde se demuestra que los índices delictivos se han disparado en forma realmente exponencial. Ha habido un gran desarrollo y expansión de dos grandes aspectos en la última década. La expansión económica, que eso ha sido muy bueno para el Uruguay, el crecimiento económico del Uruguay, y simultáneamente con la expansión económica, el crecimiento delictivo. Y ese crecimiento delictivo afecta la calidad de vida de los uruguayos al grado tal que hoy la inseguridad es prácticamente como una sombra que nos sigue a todos lados. Hoy es preocupante salir a la calle y los datos, tanto que los que llevamos en Fundapro, que prácticamente coinciden con los del Ministerio del Interior, son que en aquellos delitos que son más graves, los que más afectan a la ciudadanía, la rapiña, por ejemplo, hemos pasado a cifras realmente que son récord histórico para nuestro país. Lo mismo ocurre en materia de homicidios. Pongamos algún ejemplo para que a la gente le quede más claro. Promedialmente estamos teniendo una rapiña cada media hora en nuestro país en el año pasado. En materia de homicidios es un homicidio cada 30 horas. Y uno dice, bueno, tenemos que compararnos para ver cómo está el resto del mundo. Si tomamos, por ejemplo, una ciudad, no es un país, una ciudad como Madrid, que tiene prácticamente la misma población que nuestro país, que Uruguay, 3.200.000, 3.300.000 habitantes. El año pasado, mientras que en Uruguay hubieron casi 300 homicidios, en Madrid hubo 31. Y a su vez, de esos 31 homicidios, la inmensa mayoría fueron aclarados, que es otro factor muy importante, el factor impunidad. Si un delito queda sin aclararse, se genera impunidad y eso alimenta la violencia y el delito. Claro. Está bien establecer el comparativo con Madrid, entre otras cosas por lo que usted mencionaba, ¿no? Por una cuestión demográfica de población. Ahora, con nuestra región, ¿seguimos siendo uno de los lugares más seguros de América Latina? Sí, no, depende también de las comparaciones. Es decir, si tomamos las tasas de homicidio, han crecido en Uruguay, la media internacional es de 6 cada 100.000 habitantes, en Uruguay estamos entre 8 y 9. Si nos comparamos con Brasil o con Argentina, las tasas que tiene Brasil y Argentina son más bajas. Si nos comparamos con Venezuela, la cantidad de homicidios son mucho mayores. Quiere decir que en términos relativos, lo que sí está claro es que la situación de nuestro propio país, que es lo que nos interesa porque vivimos acá y convivimos con la inseguridad, es que la situación de inseguridad pasó de ser un tema preocupante a ser un tema alarmante. Este crecimiento y récord en materia de rapiñas y de homicidios marca obviamente la agenda política y la agenda nacional. Pero me interesaba eso que usted destacaba. Por ejemplo, con relación a algunas zonas de Argentina y Brasil, tenemos un índice de violencia mayor. En Brasil sí, en materia de homicidios. En Argentina, lo que es el conurbano o lo que es la provincia de Buenos Aires, las tasas de homicidios son menores en relación a la cantidad de población. Sí, obviamente, en Argentina tenemos casi 40 millones de habitantes. Hay más homicidios, pero son mucho más. Pero claro, entonces la tasa baja y disminuye. Y lo que uno podría preguntarse, apostando a su expertise y al análisis que le planteamos, es ¿por qué? ¿Por qué estamos cada vez en una sociedad donde hay más violencia, más delitos, más homicidios? Bueno, acá hay varios factores. El primero es que no hay que trasladarle este problema a la sociedad, mucho menos a la prensa por informar los delitos. El Estado, el gobierno, no es responsable de que existan delitos, pero sí es responsable de combatirlos eficazmente. Y obviamente los datos
el no tener resultados positivos está indicando que el Estado, el gobierno, está fallando en combatirlos eficazmente. ¿Por qué razones? Bueno, tenemos una mala gestión de recursos, no hay una estrategia policial clara, no se toman experiencias internacionales que han dado resultado. Ha habido, sí, ciertos aspectos en los que podríamos decir que estamos en el buen camino. El Ministerio del Interior ha aumentado significativamente su presupuesto. Hoy el año pasado tenía unos 900 millones de dólares. Ha aumentado la cantidad de efectivos, tiene prácticamente 33.000 efectivos. Es una de las tasas más altas en el mundo de cantidad de efectivos policiales cada 100.000 habitantes. Hay 800 efectivos cada 100.000 habitantes. La media son 260. Somos una sociedad policial. Es decir, no nos faltan policías y no nos faltan recursos económicos. ¿Cómo se aplica eso? Bueno, el Ministerio lo ha dedicado a tecnología, que está bien, drones, helicópteros, circuitos cerrados de televisión, por ese lado venimos bien. Pero fallamos en otros aspectos. ¿En qué fallamos? Fallamos en la estrategia policial. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la distribución del personal policial. Hay que tener un mapa del delito, tener claro dónde ocurren los delitos, cómo se desplaza ese delito y ahí potenciar el despliegue policial. Pero el Ministerio del Interior muestra, no digo frecuentemente, pero cada tanto se conocen cuáles son las zonas con mayores índices de delito, incluso hay un despliegue hasta a qué hora. Claro, pero se está dando... O sea, la información está. A la gente no le interesa saber por qué ocurre el delito, el diagnóstico, la explicación, sino que lo que le interesa a la gente es que no lo roben, que no lo rapiñen. Entonces, más allá de esa información, que si la tienen, hay que hacerla que sea efectiva y eficaz para combatir el delito. El despliegue policial tiene que volcarse, en nuestro entender, y lo que la experiencia internacional demuestra, a potenciar en móviles patrulleros, en presencia policial, en patrullaje, la seccional del barrio. El Ministerio optó por otro modelo que es el de distritos, centralizar o descentralizar simplemente en 5, 6 o 7 zonas. Claro. En momentos en que se discuten varias propuestas, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Alcanza, por ejemplo, con el endurecimiento de penas? ¿El delincuente cuando está por cometer un acto vandálico piensa en cuántos años va a estar en la cárcel? Sí, el delincuente evalúa lo que se llama el costo-beneficio, es decir, las posibilidades de ser atrapado, las posibilidades de ser juzgado y la posibilidad de quedar encarcelado. Entonces, es un factor más que lo tiene en cuenta la actividad delictiva. No es lo único. Es decir, yo necesito una policía eficaz, no solamente que persiga al delincuente, sino que aclare el delito. Las tasas de esclarecimiento del delito han venido en picada a nuestro país. ¿Y eso por qué? Bueno, falla la eficiencia policial, falla la capacitación, falla el profesionalismo. En materia de homicidios estamos aclarando promediamente el 50%, quiere decir que la mitad de los homicidios quedan sin resolverse. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el anterior, Chediak, manifestaba hace pocos meses que apenas el 10% de las rapiñas se aclaran. En un país que tiene 20 y pico de mil rapiñas anuales, solo el 10% se están aclarando. 2.200 rapiñas y el resto quedan sin aclararse. En materia de hurtos, ni hablemos. Es decir, no solamente la cifra oculta cada vez es más alta, es decir, se denuncia menos, sino que también cae y se estima que más o menos el 5% se aclaran. Hoy se conoce, por lo menos se conoció alguna iniciativa del CIRPA en el sentido de medidas alternativas a la prisión para los menores adolescentes, que haya un sistema de contención por parte de familiares, un seguimiento estricto, le llaman las autoridades, del equipo técnico del CIRPA, pero que los menores que delinquen, obviamente no en delitos graves, ¿no?, tengan medidas alternativas a la reclusión. ¿Cómo visualiza usted la...? Ya hay una ley de penas alternativas a disposición de los jueces y en este tema hay que ser muy cuidadoso. Es decir, tuvimos una experiencia muy traumática para la sociedad que fue la Ley Díaz, o llamada Ley Díaz, que fue la liberación anticipada de gente que estaba en democracia, había sido juzgada por cometer delitos y se liberaron casi 1.000 presos, de los cuales un 25, un 30% reincidió. Entonces ahí tenemos un problema grave. Hay que tener cuidado en aplicar medidas de esta naturaleza. Obviamente que tendría que ser para delitos muy leves y en determinadas circunstancias. Y a su vez, la propuesta que está haciendo el gobierno se contradice con lo que planteó en el periodo pasado el propio ministro Bonomi. El ministro Bonomi elevó al Parlamento
un proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente, separando el Código de la Niñez y de la Adolescencia, todo lo que tiene que ver con los menores y adolescentes que cometen delitos, que apuntaba al endurecimiento de las penas, subiendo de 5 a 10 años el máximo de reclusión. Entonces, por un lado se presenta un proyecto de ley que endurece las penas y por otro lado se piden penas alternativas. Lo mínimo que se necesita en materia de seguridad es tener cierta coherencia, que acá no parece haberla. ¿Y cuánto incide estas señales que uno podría entrar a desmenuzar el hilo fino y usted advierte cierta incoherencia, por lo menos contradicción? Esas señales que pueden ser visualizadas como contradictorias, ¿cuánto inciden? Yo creo que inciden bastante. La delincuencia también lee los diarios, ve la televisión, entonces si lo que ve es que no se los va a marcar, que no se va a perseguir el delito, que se apuesta por las penas alternativas y no se aclara mucho el concepto, bueno, se está dando una especie de carta libre. Por eso hay que ser muy cuidadoso en este tipo de declaraciones y, por supuesto, no tener las contradicciones como acabamos de señalar. Habrá que ver qué es lo que piensa definitivamente Bonomi, ¿no?, sobre esta iniciativa que es de Silva, si bien es alguien que trabajó cercano a él. Y el Parlamento que tendrá que resolver en materia legal. ¿Se puede hacer una estimación de cuántas personas con conductas delictivas hay en Uruguay? El universo de delincuentes que tenemos en nuestro país. Es difícil precisarlo. El director de la Policía Nacional, Ugarteche, en su momento decía que eran aproximadamente 2 veces más de las que están hoy en día procesadas en prisión. En un promedio de 10.000 personas que tenemos procesadas, habría 30.000. Pero es muy difícil estimar realmente cuántas personas están delinquiendo. Sí tenemos un problema grave, y eso sí lo podemos medir, en lo que es la reincidencia. Es decir, tenemos un nivel de reincidencia, el Ministerio estima que está arriba del 50%, el ex comisionado parlamentario Garcés decía que estamos cerca del 70%, bueno, 50 o 70 es una cifra altísima, y ahí tenemos un grave problema. Gente que sale del circuito, que no sale obviamente rehabilitada, y ahí tenemos otro problema, falla la rehabilitación en materia carcelaria, y vuelve a delinquir. Por eso algunas de las propuestas que creo que el ministro Bonomi ha aceptado y que se planteó por parte de Vamos Uruguay, es la regla de la reincidencia múltiple. Es decir, una cosa es cuando uno delinque por primera vez, y ahí se le aplica la norma del Código Penal tal cual está, pero si es por segunda, tercera, cuarta vez, bueno, ahí sí, mayor firmeza frente a ese delincuente que ha cometido 2, 3, 4, 5 rapiñas o incluso homicidios. Mayor firmeza en cuanto al tiempo de reclusión. Al tiempo de reclusión, para dar a su vez más tiempo de rehabilitación. Una cosa va de la mano con la otra. Se anunció también en las últimas horas, en realidad en el comienzo de la semana, algunas medidas de las cuales se habló de prevenir el delito. Esto de retirar el efectivo de los taxis, de las estaciones de servicio. ¿Son medidas efectivas? Yo creo que son medidas efectivas. El otro día también en la prensa leía que había gente que se preocupaba por si el taxista iba a recibir más o menos propina. Estamos hablando de la vida humana y nos preocupamos de la propina. Digo, me parece que es un sinsentido discutir ese tema menor frente a la integridad física del trabajador, a sus derechos humanos. Obviamente, la medida es efectiva en cuanto pierde el atractivo para el delincuente si en la estación de servicio o en el taxi no hay dinero. Pero tenemos que preocuparnos qué va a hacer el delincuente. Eso le iba a decir, si porque no va a desplazar lo que uno podría llegar a pensar ejemplo, es que eventualmente va a tener otro... No es que el delincuente, no puedo robar, va a buscar empezar otro a trabajar. objetivo. De la experiencia que tuvimos en el Ministerio del Interior, veíamos cómo había una especie de zafra, cuando uno apretaba la marca protegiendo trabajadores de transporte público, se desplazaba a supermercados, después carnicerías, después farmacias, es decir, como que va cambiando el rubro. Habrá que ir viendo cómo evoluciona, pero es una medida que está en el buen camino, el ir eliminando el dinero en efectivo, que es un atractivo para el delincuente. Pero entonces, habida cuenta su experiencia, esto es lo que podemos decir. Si la medida, cuando se concrete, efectivamente cumple el fin persuasivo de prevención y disuasión, los delincuentes esos van a ir a robar a otros lugares. ¿Cuáles son los comercios que usted identifica como que empiezan a estar en peligro o en mayor peligro a raíz de esta situación? Habría que entrevistar a los delincuentes, yo realmente no puedo saber. Bueno, pero usted tiene experiencia y mencionaba. Lo que ocurría en aquella época, estamos hablando de 11 años atrás, es que a veces había cierto desplazamiento y, por ejemplo, las farmacias eran castigadas, los minimercados y supermercados eran castigados por la delincuencia, pero yo no puedo prevenir o pensar qué es lo que va a ocurrir y cuáles negocios van a atacar los delincuentes. Claro, pero sí pensar en un escenario donde
comercios que sean de menor porte, eventualmente, imagino también para... Hay mecanismos en otros países para minimercados, para farmacias, se han instalado, por ejemplo, puertas exclusas, las puertas que son dobles, uno entra, queda entre otra puerta cerrada, hasta que no se cierra la puerta de atrás no se abre la puerta de ingreso. Eso genera un efecto de retardo para la persona que entra y le brinda seguridad también, porque muchas veces esa puerta incluso hasta es blindada y el delincuente queda atrapado en el medio. Quiere decir que se ha experimentado con mecanismos que tratan de retardar o de dificultar el accionar policial. Bien. El accionar delictivo, perdón, me equivoqué. Facilitar el accionar policial. De las últimas, porque ya se nos va el tiempo. Que se junte gobierno y oposición, que a nivel político se dé esa señal, cuando estábamos hablando de señales, ¿es importante? Es decir, ¿puede surgir algo que cambie definitivamente el escenario? Yo creo que sí, que tiene que existir voluntad política siempre para negociar, siempre para acordar. Y los acuerdos que se lleguen tienen que llevarse a la práctica. Ya tuvimos un episodio de acuerdo programático de todos los partidos políticos en materia de seguridad, donde lamentablemente algunas medidas se cumplieron, pero otras quedaron por el camino. ¿Pero qué fue lo que no se cumplió, por ejemplo? Yo no recuerdo ahora el temario porque era bastante amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, planteo el tema que el ministro Bonomi también ahora parece que está acompañando, que es que aquellos reclusos que salgan en salidas transitorias estén monitoreados por pulseras electrónicas o por tobilleras. Bueno, si eso se plantea y se llega al acuerdo, bueno, luego hay que implementarlo efectivamente. Es decir, que la medida no quede solamente en el papel, sino que se lleve a la práctica. Bien. Guillermo Maciel, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Un gusto, a las órdenes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.